A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Hola, buenas tardes amigos y amigas. En el marco de la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote, hemos iniciado una serie de conversaciones con distintas personas sobre el acontecer de hace 10 años en la provincia de Chiloé. Hemos realizado un número importante de entrevistas y hoy día hacemos otra entrevista. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudio, aquí estamos una vez más en este espacio que hemos creado para dar cuenta de la conmemoración del 10º año del Mayo Chilote. Y como tú decías, hemos hecho bastante entrevistas y aquí tenemos hoy día un personaje que fue clave sobre todo en la zona centro del archipiélago, en las negociaciones con las autoridades. Don Sergio Mayorga Miranda, que él actualmente es presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Chiloé Unido, que asocia a sindicatos de Ancuasta y CEN, nos contaba. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien. Bueno, qué bueno. Bueno, estamos para un programa especial de Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro, y estamos iniciando, como señalábamos al inicio, hemos hecho varias conversaciones, pero nos interesaba conversar con un actor relevante porque del mundo de los trabajadores del mar, de la pesca, nos interesa saber, a 10 años ya del Mayo Chilote, ¿cómo ve usted, don Sergio, aquel hecho, aquel momento? ¿Cómo lo mira hoy día a 10 años de distancia? Hola, buenas tardes. Bueno, después de toda la historia esta, uno piensa, no es que uno sea ratones, pero piensa, ¿qué mierda estuve haciendo ahí? Si volviera a pasar, la verdad que me costaría mucho pensar. No porque sea poco chilote, ni porque sea poco chileno, ni porque sea... No, sino que llegar a conformar a la gente. Yo fíjate que yo estaba enfermo en ese tiempo, ya andaba bien para la cagada, bien enfermo. ¿Ya? Y estuve muchas veces con una pata afuera y decía, ya, chao, me voy. Porque de verdad era muy frustrante. Muy frustrante todo, la presión que uno no es político, y yo no sé los políticos cómo aguantan las presiones, cómo aguantan el colon, no lo entiendo todavía. Uno, de verdad yo vivía en cama, vivía enfermo, y fue duro. Eso. ¿Y qué fue de las cosas más duras que le tocó vivir y enfrentar? Sabe que fue como esto, es como una nebulosa, como si uno hubiese andado volado. Eran cosas que pasaban así y uno de verdad no dimensionaba el porte de la mosca que estaba pasando. No lo dimensionaba, porque de verdad uno no viene ni de familia, de políticos, ni de gente que está acostumbrada al ¿cómo se llama? Al choclón de gente o al problema. ¿Cuánta gente te llamaba al día? Esas cosas uno no está acostumbrado a una persona común y corriente que ha trabajado toda su vida, que con muy poca educación, con segundo año preparatoria en un colegio que es la nada misma. Entonces es muy difícil, fue una situación muy penca, diría yo. Sergio, tú has mencionado varias veces la palabra político, que fue duro y que tú no estás preparado para los políticos. ¿A qué te refieres con político? ¿Que fue un movimiento político? ¿Que
o la acción de los políticos. Cuando hablas de políticos, ¿a qué te refieres exactamente? No, yo me refiero que los políticos tienen cuero de cocodrilo, a ellos no les pasa nada. Ellos hubiesen usado eso como lo hubiesen. Oiga, si después con el tiempo converso con algunas personas, me dice, oye, y nunca te embanderaste políticamente, ¿y para qué, weón, si no me interesa? Si hubiese sido yo político, uno hubiese guiado a toda la gente hacia ciertos sectores. Y otra cosa, porque hablo de política, ellos no se enferman del colon. Esos buenos son descarados desde nacimiento, toda la clase política. Pero, a ver, aquí en el movimiento hubieron, no vamos a hablar de dos bandos, pero habían dos posiciones enfrentadas, que era la gente que reclamaba por la contaminación del mar a las autoridades. Pero el movimiento era era hecho por los pescadores, por la gente, no por políticos. O sea, en el movimiento no era como un movimiento de un partido político en sí. No, estoy claro en eso. Yo te digo que yo me enfermaba porque no era político, no tenía no tenía la expertise, ni tenía ese cuero duro de estos gallos que se pegan empalados y quedan igual. Entonces tú lo resientes mucho en tu corazón cuando alguien te critica y después cuando alguien te calumnia, tú lo sientes mucho, te da mucho dolor eso. O sea, es por la exposición más que nada que se tuvo la gente, básicamente los dirigentes, la exposición que tuvo en el movimiento. Claro, y uno no está acostumbrado a eso. Yo me acuerdo que después un gallo me dijo una vez, oye, si a ustedes le pagaron a 20 millones cada uno en Puerto Montt, en la intendencia, había un gallo con un bolso, y a cada dirigente que había entrando había un tipo que le pasaba un fardo de billete, tome. Y entonces uno lo queda mirando, y dice uno, ¿qué estuve haciendo, man? Entonces hay varias cosas que son chocantes para uno, que uno no está acostumbrado, ¿cómo se llama? A esta chambonada, estas cosas feas, bueno, que al final duelen en el alma, pues, porque uno tiene familia, tiene amigos, ¿sabes? Sergio, y mirando hoy día con distancia el movimiento, ¿usted piensa que se lograron cosas con el movimiento, que hubo logros, que hubo alcance? En las distintas conversaciones que hemos tenido, hay gente que nos ha nombrado algunos alcances que nosotros no vislumbrábamos. Por ejemplo, que en otras zonas donde se iban a instalar industrias salmoneras, no se instalaron producto de lo que había pasado en Chiloé. Por otro lado, el otro día el profesor Dante Montiel nos decía que a raíz del conflicto, la industria salmonera de alguna manera había tenido que morigerar su forma de producción, no cambiándola radicalmente, pero habían tenido que tener un cierto cuidado, y que eso a 10 años, digamos, se nota, de que ha tenido un mayor cuidado, que son cuestiones que a veces uno no observa, no ve. Usted que trabaja en el mar, que trabaja en el ámbito de la pesca, ¿usted siente que el conflicto, el movimiento que se generó y toda la opinión pública que se generó sirvieron de algo y ha habido un resguardo en materia de contaminación, del uso del mar y todo eso? No, yo creo que sí sirvió, sí. Sirvió, punto uno, de saber que el pueblo chilote sí es capaz de levantarse en un momento de crisis, que somos pasivos, andamos algunos con ojotas todavía, pero en el momento de los que hubo, en el momento de problemas graves, el pueblo chilote sí se levanta. Así que hay un antecedente ahí, no somos tan ovejitas como se dice. Y segundo, también pienso que eso que usted está diciendo, Claudio, sí pienso que la salmonera lo pensaron mucho mejor
antes de tirar sus desechos por cualquier parte. Dijeron aquí, otro movimiento social como este, la isla, estamos en problemas. Recuerdo, nunca me voy a olvidar, toda la vida me voy a acordar, cuando en los últimos días va el alcalde de Dalcahue y me dice, Pirincho, weón, me dijo así, con el dolor de mi corazón, hoy día volvimos a botar naranjas, plátanos, weón, porque los niños no van al colegio. O sea, ¿hasta cuándo van a seguir con esta weón? Y empiezan las presiones de tu misma familia, te decía viejo, me decía mi hija, si ya está, ya lo hicieron, ya está bueno, hay gente que la está pasando mal. Y entonces cuando tú no estás acostumbrado, a lo mejor si yo hubiese sabido o si hubiese sido, vuelvo a repetir la palabra político, si hubiese sido político le hubiese sacado punta al lápiz, hubiese usado la manija para, ¿cachai? Pero no fue así. Dimos un paso al costado y nos fuimos para la casa. Nos subimos a las lanchas y salimos a pescar. Eso, y pensamos nosotros, chuta, bueno, las autoridades, lo que yo pienso sí que no hubo una sanción ejemplarizadora, por decirte en ese tiempo, al director zonal de pesca, jefe de Cernapesca, esas cuestiones pasaron coladas, no hubo no hubo una reprimenda como podía haber sido, no lo hubo. Oye, y a propósito de reprimenda y sanciones, ¿consideras tú que debería haber habido alguna sanción a la industria de salmonicultura? No tengo ninguna duda. También pasaron colados. Claro, también pasaron colados, pues si pasaron todos los gobernadores de ese tiempo también, tenían responsabilidad política. Claro. En ese aspecto, Sergio, ¿cómo evalúa usted el rol de la autoridad política? Pienso en alcaldes, gobernadores, diputados, parlamentarios, senadores, Cernapesca, que la Armada de Chile, que todos vieron lo que estaba ocurriendo y se tomó poca carta en el asunto. Bueno, yo recuerdo bien cuando los países son pobres todavía, nuestros gobernantes se hacen los lesos con muchas cosas que hacen mal, y después dejan para que mientras ellos son gobiernos haya movimiento, haya plata, haya trabajo, sin mirar mucho qué va a pasar después. Después le dicen, bueno, cuando venga el otro se encargará de ver lo que hace. Pero yo pienso que sí faltaron reprimendas ejemplarizadoras, no lo hubieron. Oye, Sergio, me voy a referir más que nada al movimiento en la zona central, y hablo central porque el movimiento en Castro sumó a Dalcahue, a Chao, Chonchi, Curaco, no sé si se me olvida algún otro más, pero eran varias comunas que presentaron un petitorio y hubo una oferta, hubo una declaración de buenas intenciones para terminar el movimiento. ¿Qué opinas tú de ese suceso que los dirigentes negociaron con las autoridades una solución, pero esa solución fue muy opaca, no hubo mucha información de qué se trató esa negociación? ¿Qué nos podría decir de yo fíjate que de negociación con el gobierno, fíjate que ¿qué negociación puede haber sido? No teníamos problemas con la merluza. Teníamos problemas de cuotas, no hubo nada de eso. No recuerdo que se haya llegado a una negociación
para levantar el movimiento. Yo creo que el movimiento más se levantó por el mismo problema que estaba sucediendo, lo que te cuento, de los directores de los colegios, de las mismas familias que te empezaron a llamar y te empezaron a decir, oye, levanten la weá, pues, sí, puta, los cabros ya no los soporto acá en la casa, y cosas así. Y uno, como vuelvo a repetir, uno no es político, tiene el cuero blando. ¿Ah? Y empezar a hacer puchero al tiro, puta, algo, ¿cómo se llama? Cuando te tocan la fibra de los niños y de todas esas cuestiones. Yo me doblé por ahí. Yo pienso que ese fue el punto a mí cuando me dijeron que los niños no estaban yendo a la escuela. Eso fue lo que más lo sentí, porque yo fui una persona que fui muy poco a la escuela, vuelvo a decir, hasta segundo año preparatoria. Éramos 11 hermanos. Tuvimos que salir a pescar para comer. Cuando alguien me habla de pobreza, yo le digo, no me hable de pobreza, yo vengo de ahí. Vengo de la pobreza, que teníamos que salir a pescar para comer. Así que yo pensé eso, si los niños no iban a la escuela donde le dan un plato de comida, y eso yo creo que lo que me ganó. Sergio, y a 10 años, vuelvo a insistir con esta mirada, mirar reflexivamente hacia atrás, ¿cómo quedó usted cuando el movimiento se levanta y empiezan a bajarse las comunas? ¿Con qué sensación se queda? ¿Se queda con la sensación de haber avanzado? ¿Se queda con la sensación de haber tenido un movimiento que no llegó, que no prosperó? ¿Cuál es la sensación que queda? Porque mucha gente se queda con desazón de que no pasó nada, de que hubo varios días de movilización en varias comunas y que no pasó nada. Y segundo, le quiero preguntar por un hecho que ha aparecido bastante en las conversaciones que hemos tenido, que tiene que ver con la falta de unidad que hubo en el archipiélago para levantar un territorio común, desde Castro, a las comunas aledañas, incluido Ancud, incluido Quillón. Entonces, fue muy fácil para el Estado, para el gobierno, negociar separado. Tres bloques separados, y se negoció por los tres por separado, y eso fue muy simple para el gobierno. ¿Cómo lo mira usted? Te la compro, fue así. Vuelvo a repetir, no éramos políticos. Si hubiésemos sabido, en el grupo que yo andaba, estaba Juan Carlos Marilaf, que es pescador, anda pescando ahora, anda la reineta, estaba otros chicos de Yingua, otro de Achao, otro de Kemchi, pero nadie era político, todos eran personas que eran presidentes de algún sindicatito por ahí, nada más. No teníamos la expertise, y tampoco nunca pensamos que iba a crecer tanto el movimiento, sino nunca tuvimos un abogado que nos hubiese asesorado, nos hubiese dicho, cabros, vayan para allá, esto tienen que hacer. Nada, éramos pillones para la cuestión. No. Solamente lo rescatable es lo que te dije antes, que sí la autoridad sabe que el pueblo chilote se puede levantar en cualquier momento por algo. Eso sí lo saben. Pero de ahí que no fue nada, todo se ahumó. Quedó en el recuerdo nomás del movimiento. Y los esfuerzos que ustedes hicieron por establecer acuerdos con Ancud, y que finalmente fracasaron, hubo por decisión de la gente de Ancud, digamos. ¿Qué le parece esa falta de unidad? Porque pescadores, gente que se moviliza del archipiélago, de comunas distintas, pero con un objetivo común, finalmente no se sientan a conversar juntos, sino que lo hacen aparte, por separado. Obvio. Otra vez, la misma palabra, no somos políticos. Si hubiésemos sido políticos, somos gente común y corriente. Gente común y corriente que de repente se vio con una papa caliente
sin saber qué hacer. Sin saber, de verdad no supimos qué hacer. ¿Ah? Lo tuvimos ahí, pero no supimos, no fuimos capaces de decir, pucha, alguien nos podría asesorar, un abogado en esto, juntemos a esta otra gente, juntémoslo en alguna parte. No, cada uno quería arreglar su problema solo. Yo me acuerdo que hay un amigo dirigente aquí en Dalcahue que es Juan Carlos. Siempre me dice, por culpa tuya estuve ahí, si yo no pensaba haber estado. Eso. Oye, pero sí, yo te compro eso de que faltó asesoría, etcétera, como para poder haber negociado, porque sí hubo un petitorio. Sí hubo un petitorio que se elaboró de las distintas comunas con sus aportes y hubieron reuniones con las autoridades con el petitorio. Entonces, ese petitorio generó un acta de acuerdo. Y eso es lo que hizo que el movimiento al final bajara, porque había un acuerdo, por lo tanto no servía no había nada más que hacer. Pero después de la firma del petitorio, del acta de acuerdo, ¿tú crees que se siguió, que ¿hay algún resultado de esa negociación? Mira, si tú tienes alguna copia del petitorio, me gustaría que me lo mandes por WhatsApp, porque yo no tengo idea, ni siquiera sé lo que firmamos. Sí. Te lo digo, mira, y no me avergüenzo de decirlo. Sí. Digo porque nosotros no somos políticos, no somos personas que hubiésemos tenido un conocimiento de algo. Sí. No teníamos el conocimiento, ¿cachai? De la papa. Solamente sabíamos que teníamos una papa caliente en la mano nomás y había que soltarla rápido. Y cuando se terminó, todos nos bajamos y nos subimos a nuestras lanchas y salimos a pescar y chao, y no quisimos hablar con nadie más. Y en ese acto de soltar y irse a trabajar, ¿se quedaron con sensación de haber logrado algo o con la sensación de frustración? ¿Cuál fue la sensación que les quedó? Frustración. A usted, Frustración. Yo creo que estuvimos, lo que yo le decía después, conversamos cuando vamos a algunas reuniones, conversamos con los dirigentes que estuvimos, con los más cercanos, con Juan Carlos, con Marcos Paredes. Estuvimos puro weando, haciendo el loco ahí, perdiendo nuestro tiempo. Debimos de habernos... Claro, y tampoco tú le podías dar la espalda a un problema que sí era. El problema, lo que más me tocó a mí, lo que más me tocó como persona y todo, fue el vertimiento de los salmones afuera en Cucao. Eso fue una de las cosas que prácticamente me quebró, yo lo encontré terrible, pero ahí hubieron muchos involucrados, Servicio Nacional de Pesca, Salud, la Armada, un montón de gente. A lo mejor podían haber salido un poco más afuera, a las 100 millas, no lo sé, pero fue feo lo que se hizo ahí. Y desde ese punto de vista, ¿usted siente que la institucionalidad del Estado respecto del mar y respecto de la pesca ha mejorado? Hoy día uno puede confiar en la autoridad pública, en los servicios nacionales, en la Armada, que hay un resguardo de los bienes marinos. No, yo creo que ha mejorado. No puedo decir algo que no lo vea uno, porque estamos siempre trabajando cerca de la salmonera y sí ha mejorado el control, pero es como el militar que se cuadra. El mayor lo haya bien, pero todavía le falta. Debe de haber todavía más tipo de control.
yo creo que, ¿cómo se llama? Al otro día parece que había habido un escape de salmones en algún lugar. Sí, yo pienso que cosas como esa, pero esas cuestiones son fallas humanas. Alguien me dijo una vez, oye, no, fueron a robar a una jaula. Es imposible que tú te allegues a una jaula sin que todos los sistemas que tienen, ¿cachai? Lo que sí se allega a la gente, creo yo, al pontón donde está la mortalidad. Claro. Oye, y eso de que tú dices de sí, que ha mejorado, qué sé yo, pero volviendo o sea, sabemos que igual faltan fallas y eso es debido a qué, porque por ejemplo todavía son los salmoneros los que hacen los informes de su cantidad de pescado que tienen en su jaula, no lo hace ¿Eso se debe a qué crees tú ese problema de falta de fiscalización? Porque faltan personas, porque las normas están. Yo me acuerdo que mucha gente decía en esa época, en el 2016, que para revisar la marea roja en Chiloé habían 4 personas que ni siquiera tenían lancha. Pero yo sé que eso ya ha mejorado, pero todavía estamos al debe, ¿crees tú, de mejora? ¿Y eso se debe a qué factores, crees tú? Bueno, creo yo que todavía debiéramos de cuidar el mar, cuidarlo, si se contamina sería lo menos posible. Y los controles deben de ser más fuertes. Hay muchas cosas que hay que ver. Esta embarcación que se hundió en Cochamó, allá en Calún, a donde fallecieron esa gente. De una rareza. Dos cosas pasaron ahí, creo yo. Se le quedó una llave abierta. La embarcación no estaba con sus escotillas de escape como corresponde, que deben de tener en la proa las embarcaciones que son mayores. Y fallaron las alarmas. Yo en mi lancha tengo una alarma. Hay 2 alarmas. O sea, hay 2 sistemas. El que bomba el agua automáticamente cuando llega a un nivel, y después hay otra alarma cuando se pasa del nivel, y eso no es para que tú pases desapercibido. Es un ruido pero ensordecedor. Ensordecedor, es una cosa muy, muy, muy potente. Y en la lancha esas alarmas fallaron, no estaban. Quiere decir que no funcionaron, porque nadie podría dormir sonando esas alarmas. Claro. Son terriblemente, porque es de seguridad. Cuando a ti se te queda una llave abierta, cualquier cosa, y suena esa alarma, date cuenta que cuando las lanchas están fondeadas aquí afuera y ha pasado alguna cosa, la gente que está afuera en la calle escucha el sonido. Así que ahí sucedió algo muy, muy raro. Y esa es una falla de la industria salmonera, porque los trabajadores eran trabajadores de la industria salmonera. No lo sé. Claro, sí. No sé, creo yo que la falla, ahí está en la revista. ¿Qué le pasó a revista a la lancha? Claro. ¿Quién fue el oficial a cargo que fue y le pasó a revista? Sergio, y mirando otro tema a propósito de lo que estamos conversando, ¿cómo están los pescadores hoy día con la discusión de la ley de pesca? Bueno, hay dos leyes que son pésimamente malas, que es la ley Las Quenches y la ley de pesca. A nosotros aquí no nos afecta, obviamente, porque es una ley mal parida. Fue mal parida, fue un aborto. Ya, claro. Punto 1, eso hay que solucionarlo. Y segundo, la ley Las Quenches. ¿Y en qué les afecta dos cosas graves?
¿Cómo les afecta la ley Lafkenche? Mira, la ley Lafkenche en ninguna parte dice que los pescadores artesanales no podrán pescar promulgándose la ley. Te la compro. Así no dice en ninguna parte que no vamos a poder pescar. Pero ¿sabes lo que dice? Que vamos a tener que estar en los planes de manejo de cada comunidad que pida un área. Sí. O sea que a mí soy pescador hace 50 años, más casi. Tengo RPA, registro pesquero, me inscribí en Cernapesca, tengo todos mis documentos. Eso vale 0. Porque el que me va a manejar a mí es los dueños del área, de la EMPO. Ellos van a decir cuándo pescar, qué pescar, a lo mejor me van a colocar hasta el proveedor, a quién le voy a tener que vender. Échenle una mirada a la ley de las canchas. En ninguna parte... Dime. Pero lo que indica la ley Lafkenche finalmente es que las personas que realizan actividad en el mar deben coordinarse para realizarla. No es que los dueños del tengan poder sobre las otras personas que realizan actividad en el mar. O sea, no tienen que darle cuenta. Pero si dice que vamos a tener que estar incorporados a su plan de manejo, revísalo. Claro, incorporado al plan de manejo. O sea, claro, pero ¿por qué tenemos que estar incorporados a su plan de manejo? ¿No es lo mismo que pasa cuando el Estado fija las cuotas? Pero el Estado lo ha hecho siempre. El Estado siempre ha dado las cuotas. El Estado el Estado en este caso reconoce a través de la ley Lafkenche que las comunidades que han desarrollado actividades como algueros, qué sé yo, tienen también derecho a trabajar, entonces tienen que coordinarlo, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo parte de la ley Lafkenche, yo estoy de acuerdo. Mira, yo he vivido casi toda la isla, Aralao, Apiao, Chaveré, Jingüe, Lilín, Meulín, en todas las islas. Nunca en mi vida he visto una comunidad haciendo una rogatilla en la playa. Y ustedes en su radio se escucha mucho. Hagan una pregunta. Pregúntenle si a dónde han visto algo. Nunca. Sí. Nunca ha existido algo. Pero ¿Ya han tenido en la práctica confrontación o discusiones con la gente que controla la EMPO? Las comunidades. No, todavía no me ha tocado a mí trabajar donde hay una EMPO. Porque hay EMCO en el archipiélago, creo que hay uno o dos nomás. Una en Keilen creo que hay una. Son pocas, no hay muchas. Y además lo que resguarda la ley Lafkenche es el uso de los recursos del borde. O sea, comunidades que... O sea, no podemos negar que las comunidades que viven en la costa viven del mar. Partiendo desde la marisca hasta la pesca. Entonces, eso es lo que un poco resguarda ese es el uso consuetudinario más que hacer rogativa y esas cosas. El uso económico del manejo de los recursos del mar. No, pero yo nunca he visto alguna comunidad pescando centolla hace 20 años o pescando merluza del sur. No. Nunca. Lo he visto pescando robalo en la playa, tirando lienza para medio. Sí, pues. Sí. Ni siquiera en bote. Pero está bien, es el borde costero. Pero no 50 millas para afuera, pues, 30 millas. Claro. Sí, es el tema. Bueno, el problema es que aquí una ley trata de imponerse en otra ley, en el tema de que un pescador tiene una historia. Uno ha cumplido con la ley y toda la cuestión, ¿y por qué tengo yo que darle a otra persona o sea, doblegarme, que me maneje prácticamente? Eso no lo vamos a hacer. Y van a haber conflictos. Si yo pesco centolla, nosotros tenemos calado en Alao, en Apiao, tenemos calado en Centinela,
tenemos calado en Caguas, en Yingua, y todas esas partes están pedidas. En el momento cuando, si le llegaran a dar, en todo eso son caladeros de centolla, son caladeros. ¿Cómo nosotros vamos a tener que ir a negociar con una comunidad de al lado, después ir a negociar con una comunidad de Tanque, con una comunidad de Quellón, porque pescamos en todas esas partes? El mar interior siempre ha sido pescado por los pescadores artesanales. Ahora si ellos no realizan esa actividad, ellos van a hacer otro tipo de actividades. No pueden hacer la misma actividad que hacen ustedes, por lo tanto, ustedes van a poder seguir sacando centolla en esos lugares. Pero le vamos a tener que dar cuenta, vuelvo a repetir, vamos a tener que estar en su plan de manejo. Van a tener que conversar con ellos, pero no significa que ellos van a sacar ni centolla, ni los van a limitar a ustedes. No, sí estoy de acuerdo, pero el plan de manejo, nosotros tenemos un plan de manejo. Tenemos un plan de manejo de la merluza del sur. Somos 16 áreas y claro, cada área tiene su pescado. ¿Ah? Ese es un plan de manejo. Y nosotros tenemos un ingeniero pesquero que trabaja con nosotros. Y él nos da a 4.100 kilos por embarcación para pescar. Es un plan de manejo. Y si Claro. la comunidad indígena tiene un plan de manejo y me dice, usted se va a tener que llegar a nuestro plan de manejo, y él me va a decir, bueno, usted va a sacar en el año 4.000 kilos de centolla o 5.000. De merluza del sur usted va a tener que sacar tanto. Eso es lo que en el plan de manejo nuestro, lo que ellos verán sus técnicos, ingenieros, no lo sé. Ahora, ustedes no han tenido la experiencia todavía de conversar con las comunidades que tienen las solicitudes. No, si estuvimos en un conversatorio en ¿Ya? Castro. ¿Y cómo fue? Bueno, yo dije lo mismo que te estoy diciendo, ¿Ya? con una franqueza, pero franco, y decir lo que a uno le duele. ¿Por qué tengo que doblegarme de renunciar a mi RPA, a mi registro pesquero, para que me vaya yo ¿cómo se llama?, a trabajar en un plan de manejo de una determinada EMPO? Claro, ¿y la respuesta? ¿Qué le decían? ¿Cuál fue la respuesta a su pregunta, a la pregunta que le hiciste? No, a mí me tocó un caballero, parece que era uno de los duros. Yo le dije, no, amigo, aquí vamos a tener conflicto. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. Y yo creo que sí van a haber conflictos. ya. Y los primeros conflictos que van a haber van a ser con los buzos. Porque los buzos pescan más en el borde costero. Claro. En los bajos. Claro. Sí. Y siempre los bajos están allegados a las puntas de determinados lugares. Nosotros pescamos más en los 220 metros, los 250, los 190 metros. Y eso es más al centro. Bueno, ojalá que esos conflictos puedan llegar a resolverse sin grandes problemas, tanto para las comunidades, para ustedes, para la industria, o sea, que se puedan resolver de buena manera. A nosotros nos interesaba conversar con usted, don Sergio, a propósito de los 10 años del Mario Chilote, sus recuerdos. No ha quedado bien clara su posición. No sé si hay algo que quisiera comentar antes de que terminemos la conversación. Bueno, yo le deseo mucha suerte en su equipo que tiene. Es un muy buen programa y perdónenme de repente la franqueza de expresarme. No soy una persona a lo mejor con una tremenda educación ni nada. Digo lo que siento nomás de mi corazón, y yo creo que, no sé, pues para mí es válido. Sí. Sí, eso es lo que buscamos nosotros también. O sea, la idea es qué sentido, qué sacó en el Mayor Chilote, cuáles fueron, más que la cosa política o no, qué se sintió, cómo se. Y yo creo que fue bastante franco. O sea,
manifestó toda su emocionalidad en ese proceso. Y por eso es lo que andamos buscando nosotros. Así que te agradecemos mucho el tiempo que dedicaste a esto y bueno, alguna vez nos encontraremos, sobre todo por la Leila, que me interesa harto ese tema, que yo por lo menos estoy bien ignorante del tema a mayor. Así que, Oye, gracias. hay una cosa, no sé si ya cortaron o no, hay una No, cosa no, de estamos ahí. de la regionalización de Chiloé. La clase política no ve el problema que hay. ¿Ah? No ve, solamente quieren que Chiloé sea región para darle pega a los amigos y a los familiares y Claro. todo. Pero hay un problema grave. Si Palena, si la zona de Chaitén, todo no se viene con Chiloé, estamos fritos. Perdimos el 33% del territorio pesquero, de Punta Guala al ¿cómo se llama? A la punta allá en Puerto Montt, a la arena. Ya. Ya. Hay un tema de conversación que el común del político eso no lo sabe. Es interesante eso, porque yo alguna vez escuché eso de que Chiloé nos sirve que sea región solamente el archipiélago. Tiene que ir con Palena, con Chaitén, con todo lo que están claro, porque si ellos se van, ellos no se van a ir sin su mar. Ellos se van a ir con su costa. Y la costa de Chaitén tenemos el grupo de desertores. Talcán, Autení, Nayagüe, Mezquiña. Claro. Perdimos todas esas islas y perdimos la mitad del Golfo de Ancú y la mitad del Golfo Corcovado hasta Punta Guala. Claro. Interesante tema, lo vamos a tener en cuenta cuando se discuta para conversar con usted nuevamente, don Sergio. Ya, amigo mío, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Eso, muchas gracias por la conversación. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro.